nuestro tema del Evangelio del Salvador. El próximo mes van a haber 4 hermanos predicando aquí la palabra de Dios. Ellos ya están listos, ya tienen cada uno su tema. Ya lo están trabajando, me imagino. No, ya lo están trabajando. Ellos son muy responsables. Entonces, para que puedan estar orando también por ellos, la próxima semana va a estar Mauricio predicando aquí, Mauricio Rojas Quintero. La próxima semana va a estar Camilo, sigue Camilo, luego va a estar Julián y finaliza Fabián Hernández. Pero Fabián Hernández el fin de mes tiene doble trabajo porque va a estar predicando en la reunión de familia y va a estar predicando el domingo. Entonces oren mucho por él. Oren por él. Bueno. Yo no hablaría muy duro, Marcela. Bueno, mi sermón del día de hoy se llama Bendito el Rey. Se llama así, Bendito el Rey. Y hay una frase de Napoleón Bonaparte que me llamó mucho la atención y quiero que la escuchen porque me hizo pensar mucho en cómo alguien que no estoy seguro, creo que no, obviamente era cristiano, no lo era, pero me llamó mucho la atención lo que pensaba acerca de Jesús. Él dijo lo siguiente: un extraordinario poder de influir en los hombres y suministrarles mando nos fue dado a Alejandro, Carlomagno y a mí. Pero en el caso de nosotros la presencia ha sido necesaria. Mientras que Jesucristo ha influido en sus súbditos y les ha suministrado mando sin su presencia corporal visible durante 1800 años. Me llamó mucho la atención que un hombre como él reconociera el señorío y la majestuosidad y el poder de alguien como Jesús. Un hombre que tuvo tanto poder. Y precisamente el texto del día de hoy habla de eso, del rey, de nuestro rey. Y quiero que vayamos a Lucas 19, 28. Vamos a estudiar hasta el versículo 40. Lucas 19, 28 al 40. Dice así la palabra de Dios, dice: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Bendito el Rey. Y Lucas, en este pasaje, hace una descripción de lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como el Rey, el Mesías prometido al pueblo de Israel.
Y la descripción que hace Lucas hace claros dos aspectos fundamentales de la naturaleza de dicha entrada triunfal. El primero de ellos, que fue anunciada por los profetas. Y el segundo, que esta entrada triunfal le pertenece a un rey que viene en el nombre del Señor. Vamos a abordar ese primer aspecto de la entrada triunfal de nuestro gran rey. Primero, anunciada por los profetas. Y una vez terminada la narración de la parábola de las minas, que la vimos la semana antepasada, hace 15 días, Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén. Recordemos que Jesús es consciente de lo que va a suceder en esa ciudad. Se lo ha venido anunciando a sus discípulos a lo largo de toda su travesía. Sin embargo, lo que se percibe del corazón de Jesús es una firme determinación por cumplir con la voluntad de su Padre y realizar su obra de redención. Lucas hace mención allí de dos ciudades, Betfagé y Betania. Estas dos ciudades son relevantes en la narración. La primera es una aldea cercana al camino que va de Jericó a Jerusalén. Betania es otra aldea a unos 3 kilómetros al sureste de Jerusalén. Allí vivían María, Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se nos narra de cuando Jesús llega, cuándo se nos narra de cuando Jesús llega a esta aldea para resucitar a Lázaro. Es el único evangelio que hace ese registro. Desde allí envía a 2 de sus discípulos con un encargo importante. Lucas no nos dice quiénes eran estos 2 discípulos. No hay un dato claro de sus nombres. Jesús es consciente de que esta entrada a Jerusalén es una profecía hecha por el profeta Zacarías unos 500 años antes. Jesús está dispuesto a cumplir detalladamente dicha profecía y pide a sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente, probablemente Betfagé. Con claridad les confirma el hecho de que allí, al entrar en ella, encontrarán un burrito en el que nadie se ha montado. Es decir, un burrito muy joven, cría de un asna, dice Marcos y dice Mateo. Lo deben desatar y llevárselo. Eso es lo que pide Jesús a sus 2 discípulos. Adicional a esto les dice que si alguien les pregunta, ¿y por qué lo desatan? Ellos deben responder que el Señor lo necesita. Fíjate en el encargo. Esta es una situación que puede sonar un tanto extraña para nosotros como lectores del Evangelio. Sin embargo, cuando tú lees estas líneas, puedes darte cuenta de que son una perfecta demostración de la soberanía y omnisciencia de nuestro Salvador. Esto sencillamente nos confirma el hecho de que Jesús es quien las Escrituras dicen que es. Tanto Lucas como los demás evangelistas remarcan con profundidad este hecho fundamental del Evangelio. Jesús es Señor, es soberano, es omnisciente, es Dios. Los versículos que siguen, del 32 al 34, en ellos lo que hace Lucas es confirmar sin lugar a dudas eso que venimos hablando hasta el momento. Fueron en obediencia a Jesús y encontraron todo tal y como el maestro les dijo, y sucedió todo tal y como les dijo que sucedería. Este sencillo acto de amor, confianza y obediencia a Jesús de parte de sus 2 discípulos es un ejemplo para nosotros como iglesia contemporánea. Jesús fue claro cuando observó en Juan 14:24, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y claramente, obedecer a Jesús y sus enseñanzas es la muestra de amor más clara que podemos ofrecer como evidencia de nuestro amor a nuestro Salvador. En un mundo
en una sociedad y en una cultura de la religión movida más por emociones y sentimentalismos fatuos que por convicciones sólidas, sana doctrina y obediencia sencilla a la palabra de Dios. Es obvio que la relación de estos dos discípulos con su Salvador era algo mucho más profundo de lo que imaginamos. No era mera religión, era una relación marcada por el amor, la devoción, el conocimiento y la obediencia. Es lo que tú puedes percibir allí en el Evangelio, en estas líneas. Ellos sabían quién era Jesús y lo iban a hacer evidente más adelante en un magistral acto de adoración. Le llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima sus mantos y ayudaron a Jesús a montarse en él. Lucas nos describe que a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al entrar a Jerusalén, montado en ese burrito, Jesús daba cumplimiento a una profecía hecha por el profeta Zacarías en el año 480 a.C. Y está en Zacarías 9, versículo 9 al 10. Vamos allí. Zacarías 9, versículo 9 al 10. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, que es Jerusalén, ¿verdad? Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y es una profecía que sin lugar a dudas describe a Jesús. Esta profecía de Zacarías describe no solo la entrada triunfal del gran rey, no solamente describe eso, sino que también describe su carácter, poder y soberanía. Es una descripción que compete objetivamente a nosotros como discípulos contemporáneos, porque la historia de esta entrada triunfal a Jerusalén como el gran rey de reyes y señor de señores debe ser la historia de la entrada triunfal de Jesús como Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores en la vida de cada ser humano que quiere ser un discípulo suyo. Amén. Esa tiene que ser la historia de cada uno de nosotros que queremos o somos discípulos de Jesús. Podemos dejar esta historia solo como una historia, o hacer de ella la historia de la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Porque finalmente, y sin lugar a dudas, eso es lo que debe ser Jesús para un discípulo, para un cristiano de todas las épocas: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso que venimos estudiando hasta ahora debe ser Jesús para nosotros. No podemos reducirlo a mera religión. No podemos reducirlo a mero congregacionalismo. No podemos reducirlo a simplemente una idea. Jesús tiene que ser real para nosotros. Su entrada triunfal tiene que ser nuestra historia de la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Y hoy alguien va a permitir que Jesús haga esa entrada triunfal en su vida. Amén. Amén. Juan José, el hijo de Ana Lucía, se bautiza el día de hoy. Es un hombre muy joven. Ahí donde lo ven apenas tiene 17 años. Es un universitario porque ya entra a la universidad. Amén.
No es el hermano de Ana Lucía, es el hijo de Ana Lucía. Pareciera que es el hermano, ¿verdad? Pero no es el hermano, es el hijo. Y me siento tan feliz, tan agradecido con Dios, tan privilegiado de haber estudiado la Biblia con un muchacho como él. Amén. De saber que hay muchachos jóvenes que están creyendo en esto. Amén. Que le están poniendo fe no al emocionalismo que estamos viendo el día de hoy, no al entretenimiento al que se ha dedicado gran parte de la iglesia, sino realmente a entender, a conocer, a profundizar en su relación con Cristo y a querer que Cristo sea Rey y Señor de sus vidas. Me alegra mucho que Él esté tomando esta decisión y muchos otros que vienen detrás de Él. Pero Él va a hacer esta historia real el día de hoy. Y el texto de Zacarías que acabamos de leer es claramente mesiánico. Este texto hace una presentación del carácter, poder y soberanía del gran rey, como mencioné anteriormente. Pero es nuestro gran rey. Lo que hace Zacarías es describir esos tres aspectos del carácter de Jesús. Con respecto a su carácter, hace una descripción de tres atributos fundamentales. Si lo vieron en el pasaje. Uno, un rey justo. ¿Se acuerdan? Mira a tu rey, justo, salvador y humilde. ¿Eso de qué habla? De su carácter. Un rey justo, porque se conformará a las normas morales y éticas de la legislación mosaica. Es una de las características del rey ideal, como lo confirman claramente algunos pasajes del Antiguo Testamento. Jesús vino y cumplió perfectamente la ley, como ningún otro. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, vamos a verlos. Isaías 11:1, marcan ahí, vamos a Isaías 11:1. Isaías 11:1. Dice, del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí, recuerdan? Papá David. ¿El papá de quién? De David, muy bien. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Habla de Jesús. Un pasaje mesiánico. Otro pasaje, Isaías 53:11. Isaías 53, versículo 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y eso fue lo que Cristo hizo en su obra de redención. El justo justificando al injusto. Por su justicia. Jesús cumplió perfectamente la ley, no porque necesitara cumplirla perfectamente, porque Él era la ley. Jesús cumplió perfectamente la ley para que los que pusiéramos nuestra fe en Él fuéramos imputados con su justicia. Para eso. Es decir, que en Cristo nosotros cumplimos perfectamente la ley. ¿De acuerdo? Para eso es un rey justo. Jeremías 23:5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David, nuevamente, ¿quién? Cristo,
haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. ¿De quién habla? De Cristo, hermanos. Este es nuestro Rey justo, que justificará a muchos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados y para recibir el Espíritu Santo, somos justificados. Es decir, la deuda que teníamos con Dios queda completamente cancelada. Quedamos justos como si jamás hubiésemos pecado. ¿En virtud de quién? No en virtud de nuestras propias buenas obras, sino en virtud de la obra de Cristo. ¿Te imaginas? Cristo pagó por nosotros para justificarnos delante de Dios. El justo justificará a muchos. Ese es el Evangelio. Ese es el regalo de la salvación. No por nuestras propias obras, para no tener de qué jactarnos, sino por la obra de Cristo. Pero también un segundo aspecto de su carácter es salvador o victorioso. Esta alusión hace una conexión muy fuerte con la salvación que traerá el Mesías, el gran Rey. Nuestra salvación es el fruto de la justicia de Dios, y que Dios por su justicia procura nuestra salvación. La palabra hebrea yashá se puede traducir como salvación o como victoria. En algunas traducciones esa palabra aparece como victorioso. La traducción de yashá por victorioso es legítima y guarda una relación estrecha con la salvación. Máxime si pensamos en el concepto de la salvación como un acto de liberación, porque para que la liberación se dé es necesario que haya un libertador que venza las fuerzas opresoras, dice el comentario Mundo Hispano, y fue lo que hizo Jesús. Él venció las fuerzas opresoras del pecado y trajo liberación. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Jesús hizo. Y tercero, humilde o manso. Justo, salvador y humilde o manso. Jesús mismo se describe así en Mateo 11, 28 al 29. Pueden leerlo en sus Biblias. Es muy significativo el hecho de que haga su entrada en un burrito, toda vez que el asno era símbolo de paz y de humildad. Eso significaba el asno. El comentario Mundo Hispano dice al respecto: la humildad del Rey Mesías que ha de venir se nota en que viene montado sobre un asno, que es un animal de carga. No es el clásico caballo que ostentaban los reyes, sino una bestia sencilla. El mismo profeta interpreta esta escena como una escena de humildad. El asno no era un animal despreciable. Los príncipes montaban asnos en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra usaban caballos. Por eso Jesús llegó en un burrito, porque él no era un príncipe de guerra, era un príncipe de paz, que venía a reconciliar a los hombres con Dios, ya que fuéramos en virtud de eso, como dice 2 de Corintios, ministros de reconciliación, hombres y mujeres de paz en virtud de la obra de Cristo. Ese es el contenido del Evangelio. Eso con respecto a su carácter. Con respecto a su poder, el mismo pasaje dice: destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones.
Este rey divino eliminará todas las armas de combate y establecerá un reino de paz. Cambiará las armas de guerra por las armas de la paz. ¿Cómo era llamado Jesús? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y tercero, con respecto a su soberanía, el pasaje de Zacarías dice: su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Es peculiar observar la universalidad de la paz y del dominio que establecerá. Él mismo hablará de paz a las naciones y su dominio se difundirá por toda la faz de la tierra. El reinado de Dios será absolutamente universal y lo establecerá únicamente el rey Mesías. Y aunque estos dos versículos guardan una relación muy estrecha con la misión ¿de quién? Del Señor Jesucristo, más que con el ministerio del descendiente de David, Zorobabel. Este pasaje habla de Cristo. Cuando Jesús hace esa entrada triunfal a Jerusalén, cumpliendo esta profecía de Zacarías en el año 480 a.C., describe claramente a Jesús. Más tarde, Juan dice que sus discípulos lo comprendieron cuando Jesús fue glorificado. Esta es la descripción de nuestro Señor y de nuestro Mesías. Este es el Señor, el Rey, que tiene que estar haciendo la entrada triunfal en nuestras vidas a cada instante. Es a Él a quien debemos someternos. El príncipe de paz, el soberano de las naciones, nuestro gran Rey. El cristianismo, nuestro cristianismo, tiene que estar regido por esta idea, por esta teología, porque es más que una idea. Es una profunda teología surgida de la Escritura. Es como debemos pensar, hermanos. Este evento de la entrada triunfal de Jesús tiene que ser nuestra historia. Y tenemos que vivirla continuamente, permanentemente. Tenemos que pensar que un día, en nuestro bautismo, Jesús entró triunfal. Y que a pesar de las circunstancias adversas de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar con Cristo, Cristo siempre tiene que ser triunfante. Porque el cristianismo no es fácil. No es fácil. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentarlas. Estamos en un mundo que es caído. Estamos en medio de una sociedad que peca continuamente y que nos invita continuamente a pecar. Estamos en una sociedad que nos presiona socialmente. Y que cuando decimos que somos cristianos o a presión, nos incluye, pero tenemos que declinar de nuestras convicciones, o simplemente nos excluye. Tenemos que enfrentar esa presión continuamente, pero tenemos que recordar el día en que Jesús fue triunfante, entró triunfante en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que vivir, como dice 2 de Corintios, en un permanente desfile victorioso. Somos más que vencedores, dice la Escritura, y tenemos que pensar de esa manera. No hay nada que dé más significado a nuestras vidas que el hecho de que Jesús entró triunfante. Iniciamos un nuevo año y la gente comienza a hacer sus metas para el año nuevo, ¿verdad? Comienza a escribir todo lo que va a hacer en este año. Gran parte de eso no se hace. Simplemente se escribe porque es la tradición, pero gran parte de eso no se hace. Y una de las cosas que nunca se hace son las dietas. Así que no escribas eso. Pero escribe todo aquello que tiene que ver con que Jesús sea triunfante en tu vida cada día. Escribe eso. Escribe cómo vas a luchar porque Jesús sea triunfante, entre triunfante, permanezca triunfante en tu vida cada día. Eso sí debes escribirlo. Eso sí debes escribirlo. Porque esa tiene que ser la historia de nuestras vidas. El segundo aspecto que nos describe Lucas en la naturaleza de esta entrada triunfal
es que esta entrada triunfal le pertenece a un rey que viene en el nombre del Señor. Regresemos allí a Lucas 19, en el versículo 37. Dice: al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y como nos lo narra Lucas, al acercarse Jesús a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto realizar al Maestro. Los últimos dos milagros en particular, ¿cuáles? La curación del ciego Bartimeo y la resurrección de Lázaro, que nos la describe Juan. Es de resaltar el hecho de que la iniciativa de la adoración a Dios proviene de los discípulos. Y es obvio, son ellos quienes han sido testigos de toda la obra milagrosa del Señor desde el inicio de su ministerio. El entusiasmo de los discípulos del Maestro no es cualquier tipo de entusiasmo. No es un entusiasmo enmarcado en meras emociones. No. El entusiasmo de los discípulos es algo completamente diferente. La palabra griega para esa palabra se traduce como un espíritu de alegría de Dios. Su significado verdadero tiene que ver con la alegría que despierta Dios. Eso significa la palabra. Su canto de alabanza evidentemente es también muy significativo. En Marcos 11, 9 al 10 se registra como Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Este canto de alabanza que los discípulos entonan es el Salmo 118, 25 y 26. Es un salmo claramente mesiánico. Vamos a leerlo. Salmo 118, versículo 25. Dice: Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el salmo. Y los salmos 113 al 118 eran conocidos como el Alel, es decir, un conjunto de salmos de alabanza que se cantaban en la Pascua. Es un salmo que los discípulos ahora aplican a Jesús, porque ellos lo reconocen como el Salvador. La palabra Hosana es una expresión hebrea que significa salva o Señor, sálvanos, la cual llegó a ser una exclamación de alabanza, y es lo que dice el Salmo en el versículo 25: Señor, danos la salvación. Hosana significa eso, danos la salvación. Y los discípulos reconocían que Jesús podía darnos la salvación, pero no solo como el Salvador, sino como el Rey que viene en el nombre del Señor. Aun cuando muy seguramente estos salmos eran cantados como expresión de alabanza a Dios en la Pascua judía, esta vez es el Mesías Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien es adorado por sus discípulos como el Rey del reino venidero de nuestro Padre David. Jesús mismo enseñó muchas veces que Él no venía por su propia cuenta, que todo lo que hacía y enseñaba era todo lo que Él veía hacer a su Padre o aprendía de su Padre. Juan 5, 19, 20 dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa
que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta demostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Jesús mismo reconocía que no venía por él mismo, había sido enviado por el Padre. Juan 12:49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Para los discípulos de Jesús era claro ese hecho. El Maestro era el Rey bendito, que venía en el nombre del Señor, y así se lo hicieron saber a todos los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén, en su entusiasta canto de alabanza y adoración a Jesús. Yo me imagino a estos hombres cantando y alabando a Dios por todo lo que habían visto hacer a Jesús. El entusiasmo. Y no es el entusiasmo de Jorge Barón. Es algo diferente. Es una alegría que viene de parte de Dios. Una alegría que contagió a todos los demás en esa peregrinación a Jerusalén. Una proclamación del Evangelio en un canto de alabanza. Por eso es que nuestra alabanza tiene que predicar el Evangelio. Nuestra alabanza no tiene que ir a las emociones de nadie, ni promover las emociones de nadie. Nuestra alabanza tiene que proclamar lo que estos hombres proclamaron ese día en su entrada triunfal: el Evangelio, la salvación, el gran Rey. Eso es lo que tiene que proclamar. Nuestras canciones de alabanza tienen que proclamar eso. ¿Por qué? Porque la alabanza no es para nosotros. Ahora, ¿la tenemos que cantar con entusiasmo? ¡Claro que sí! Pero con un entusiasmo proveniente de Dios. Ese entusiasmo espiritual. No el mero emocionalismo, el mero sentimentalismo, sino ese entusiasmo que provoca en los demás ese deseo de adorar a Dios, de conocer a Dios. Yo sé que nuestras canciones de alabanza no son como las tradicionales o las convencionales, que apelan a las emociones. No, realmente no. Hay un contenido distinto allí. Y yo sé que a veces pueden parecer aburridas para muchos. Está bien, no hay problema. No se trata de entretenernos. Se trata de que en nuestras canciones proclamemos el Evangelio. Hay personas con las que yo he hablado, que la primera vez que escuchan nuestras canciones dicen que fueron conmovidos por lo que escucharon en las canciones. Porque en muchas de estas canciones lo que se habla es el Evangelio, no otra cosa diferente. Y es lo que se tiene que hablar, es lo que se tiene que proclamar. El Evangelio es un ejemplo claro en los discípulos cantando un salmo. ¿Te imaginas cantando un salmo? Salmo 118, 25 al 26. Proclamando el Evangelio, proclamando la obra redentora de Jesús. Eso tienen que ser nuestras canciones. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus tiempos con Dios escuchando canciones. Yo hago eso. En mis tiempos con Dios escucho canciones de alabanza, pero escuchemos canciones que nos proclamen el Evangelio, no que apelen a nuestras emociones, no que nos hagan sentir mejor, sino que despierten en nosotros el entusiasmo del Evangelio. Eso es lo que tenemos que escuchar. Muchos, según lo expresa Juan 12, se unieron a los discípulos en su entusiasmo y en el recibimiento de Jesús como el Mesías. Sin embargo, estas personas veían en Jesús más un Mesías político-militar que los iba a liberar de la opresión romana. De hecho, al escuchar los milagros de Jesús, muchos de estos pensaron: si este sanó a un ciego y resucitó a un muerto de 4 días, puede liberarnos del imperio romano. Puede hacerlo.
Por eso muchos se unieron en el acto de adoración de Jesús, de los discípulos. Pero no porque entendían de quién se trataba, sino porque ya tenían un prejuicio con respecto al Mesías. Su esperanza no era redentora, sino política. Para ellos el Mesías representaba eso, alguien que venía a cambiar políticamente su nación, no espiritualmente. Esa no era su esperanza, por lo menos para ese momento. Sin embargo, este no era el tipo de Mesías que entraba a la ciudad de Jerusalén. Y como lo vimos anteriormente, el ir montado en un burrito hace evidente ese hecho. Más tarde, esa misma multitud que lo aclamaba estaría gritando a voz en cuello: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Entre ellos, muchos de los fariseos que lo acompañaban hasta Jerusalén. Muy seguramente porque se dieron cuenta de que ese no era el Mesías que esperaban. Empezamos un nuevo año, hermanos. Y muchos con la esperanza de que este año nuestro país sea políticamente mejor. Mucha de nuestra esperanza está basada en la política, en un cambio político. Esperamos un Mesías político. Queremos un Mesías político que mejore nuestra nación políticamente. Pero eso no va a suceder. Les voy a explicar por qué. Porque no hay nada más corrupto en este país que la política de nuestro país. Y dos, porque esa no debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que ser espiritual. Este país, si es que merece algún cambio o necesita algún cambio, tiene que ser un cambio moral y espiritual. Un cambio político no es la solución. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, en nuestro Rey y nuestro Salvador. Hemos esperado este cambio político social por años. Desde que yo tengo razón, escucho lo mismo. Este sí es el presidente, este sí es el presidente, este sí es el presidente, este es el presidente. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente. ¿Pero por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en algo en donde no debe estar puesta. Igual que estos judíos. Y cuando pensamos así de Jesús, o pensamos así del cristianismo, y cuando el cristianismo no opera ese cambio político porque va a fracasar en ese intento, tal vez comenzamos a pensar que es mejor crucificar el cristianismo, rechazar el cristianismo, porque no sirve. Pero resulta que el cristianismo no es un partido político. El cristianismo es una fe. Así Es una fe. Se trata de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Cristo. No tiene nada que ver con política. Jesús mismo cuando lo quisieron convertir en un rey, simplemente rechazó eso. En ese rey político que estos personajes esperaban. Quisieron convertirlo en un rey al estilo del Imperio Romano y él simplemente huyó de esa pretensión. Porque él no es ese rey. Nuestro gran rey es un Mesías redentor. Nos viene a liberar no de la crisis política en la que estamos, sino de la crisis moral y espiritual en la que estamos. No tiene sentido que terminamos este año 2018 con más de 500 muertos en la ciudad de Medellín, asesinados. Hermanos, cuando veamos
veamos esta ciudad, y la detallemos con más profundidad, nos vamos a dar cuenta que el cambio que tiene que operar aquí no es un cambio político o social. Es un cambio moral, es un cambio de adentro, un cambio que solamente Cristo puede hacer. Y tú y yo somos evidencia de eso. Tú y yo llegamos aquí a este lugar con vidas completamente deshechas. Y el único que le dio sentido a nuestra vida fue Jesús. El único que nos dio claridad, el único que nos dio propósito, significado y sentido fue Jesús. El único que realmente nos justificó fue Jesús. Amén. Eso fue lo que pasó. Y todo lo demás fluyó por ahí. Tú estás aquí por primera vez, o nos llevas visitando mucho tiempo. El Mesías que predicamos no es el Mesías del éxito, no es el Mesías del cambio social, no es el evangelio social el que predicamos, no es el evangelio del éxito el que predicamos, no es el evangelio del coaching el que predicamos, es el evangelio del perdón de pecados. Así es. Las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. Y esta entrada triunfal describe eso. Algunos fariseos que estaban escuchando allí todo este bullicio, tal vez envidiosos, recriminaron a Jesús por el entusiasmo de sus discípulos. Ellos no fueron contagiados con eso. Sus corazones estaban demasiado duros para algo así. Y le pidieron a Jesús que los reprendiera. ¿Saben? Cuando uno se hace cristiano, uno comienza a compartir su fe con mucho entusiasmo. Porque mucha gente queremos que mucha gente conozca el evangelio. Nuestra familia, nuestros amigos, las personas del trabajo. Mira, quiero invitarte a que escuches algo diferente. Mira el evangelio y tú compartes tu fe. Pero hay mucha gente que te quiere callar. Hay muchos fariseos por ahí que quieren que no se hable de Jesús, que simplemente quieren que no se predique el evangelio, que no tengamos el entusiasmo de predicar a Cristo. Nos van a callar. Pero si nosotros nos callamos, hermanos, créanme, Jesús va a hacer hablar a las piedras. Pero el nombre de Jesús se va a proclamar en esta nación, quieran o no quieran. A pesar de nuestro miedo, el nombre de Jesús se va a predicar. Así que mejor prediquemos. Así es. Mejor hablemos de Jesús. Compartamos de Jesús en nuestro trabajo, en la universidad, en donde estemos. Proclamemos de Jesús, no tengamos miedo. Ayer estuve en una boda, en una renovación de votos, y hablaba de la fidelidad, hablaba del respeto en el matrimonio, hablaba de que yo me casé virgen. Eso fue un riesgo lo que yo hice ayer. Nadie me conocía en ese lugar. A riesgo de que simplemente cállate. Porque sabes, hoy esas ideas son raras. ¿Cómo que fidelidad en el matrimonio? ¿Cómo que pureza en el noviazgo? Porque yo dije eso, yo con mi novia no me acosté. Y he sido fiel por 20 años a mi esposa. Esas ideas, no, cállate. Si me callo, hermanos, Jesús va a hacer hablar a las piedras. No podemos callar lo que nos han dado. Tenemos que proclamarlo. Donde sea. Sea conveniente o no lo sea. Pero ya dejemos el miedo. Jesús no tenía miedo. Jesús no tenía miedo de proclamar el evangelio. No tengamos miedo. Este año vamos a predicar el evangelio. Amén. En todo momento, sea oportuno o no lo sea, los universitarios están determinados a compartir más su fe en la universidad. ¿Qué es el lugar más duro es ese? Porque allá si quieren callar, allá hay un montón de fariseos. Pero así, a muchos que les quieren callar la boca.
que los quieren aplastar, que les quieren devolver su fe, muchos. Y en toda parte hay este tipo de personas que quieren callar el evangelio. No nos callemos, hermanos. No nos callemos. La entrada triunfal de Jesús marca un hecho clave en la historia del cristianismo. No fue la entrada de un personaje convencional. Fue la entrada del Mesías esperado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a salvar a la humanidad de la opresión de algo más terrible que un imperio humano, la opresión del pecado. La entrada triunfal puede ser tu historia de redención o tu historia de rechazo. Puedes estar entusiasmado cantando el mismo salmo que los discípulos cantaron, o también puedes estar diciendo: crucifícale, crucifícale. Termino con las palabras del Salmo 118. Señor, danos la salvación. Hosana, Señor, concédenos la victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Muchas gracias. Feliz año.